Hola a todos, soy Gigi Mauricio. Muchas personas piensan que después de que el Señor Jesús fue clavado en la cruz y resucitó de entre los muertos, Él ya se había convertido en un cuerpo espiritual glorioso y había ascendido al cielo. Por lo tanto, cuando el Señor regrese, debería aparecer y obrar en su cuerpo espiritual resucitado. Así que preguntan, ¿por qué Dios debe encarnarse de nuevo como el Hijo del Hombre para realizar la obra de juicio en los últimos días? Todos sabemos que en la era de la gracia, el Señor Jesús apareció y obró al encarnarse como el Hijo del Hombre, para interactuar con las personas, vivir junto con ellas y expresar la verdad para guiarlas. Finalmente, fue clavado en la cruz para cargar con los pecados de la humanidad, como una ofrenda por el pecado para el hombre. La mejor manera para que Dios apareciera, realizara la obra de redención y sirviera como ofrenda por el pecado, era encarnarse. No solo Satanás fue avergonzado, sino que Dios también obtuvo la gloria. Está claro que la decisión de Dios de obrar como una encarnación se basó por completo en las necesidades de la obra. Él no determinó la forma de su aparición según las nociones y figuraciones humanas. Entonces, ¿por qué Dios debe encarnarse de nuevo para realizar la obra de juicio en los últimos días? Esto también se basa en las necesidades de la humanidad corrupta. La humanidad corrupta necesita la salvación del Dios encarnado. La obra de Dios para salvar a las personas no es tan sencilla como la gente se imagina. No basta con que Él exprese la verdad por completo y que luego las personas simplemente lean las palabras de Dios por sí mismas, se reúnan para hablar y las practiquen y experimenten. Eso no lograría ningún resultado. Hay un proceso práctico para cada etapa de la obra de Dios y cada etapa implica muchos detalles. En particular, la obra de juicio de Dios para purificar a las personas en los últimos días requiere una interacción a largo plazo con la gente. En este marco, Él expresa la verdad de manera orientada para juzgar y poner al descubierto a las personas, según los diversos estados corruptos y la rebeldía y oposición que revelan. También exige que las personas experimenten diversas pruebas y refinamientos, lo que las pone en evidencia. Esto requiere que Dios se encarne y viva entre las personas para realizar su obra. Por lo tanto, el Dios encarnado debe tener una humanidad normal. Esto facilita que Él interactúe con las personas y ellas pueden vivir con libertad y liberación ante Dios, sin ninguna restricción, hablando libremente y actuando con naturalidad, tal como lo hacen cuando interactúan con otras personas. Esto facilita que Dios exprese la verdad para purificarlas y salvarlas. Si Él apareciera como un cuerpo espiritual, no sería fácil interactuar con las personas. Piénsenlo, si el cuerpo espiritual de Dios se apareciera de repente ante las personas, ¿cómo se sentirían? Estarían aterradas y presas del pánico. Interactuar con el Espíritu de Dios una o dos veces dejaría a las personas con un miedo constante. Las aterraría no saber cuándo podría venir Dios y no sabrían cómo enfrentarlo. Entonces díganme, ¿la obra para salvar a las personas podría lograr resultados si Dios viniera a realizarla como un cuerpo espiritual? No podría. Si los corazones de las personas temblaran de miedo y ellas estuvieran llenas de pavor, a la defensiva y con evasión, serían incapaces de abrirle sus corazones a Dios. Entonces, ¿cómo podría Dios expresar la verdad para salvar a las personas? Además, ante su cuerpo espiritual,
las personas no tendrían ninguna noción en absoluto. Solo temblarían de miedo y no se atreverían a mostrar la más mínima rebeldía ni oposición. Mucho menos se atreverían a actuar según su propia voluntad. En ese caso, las actitudes corruptas de las personas quedarían ocultas y no podrían ser purificadas. Esto prueba que el hecho de que Dios obre como un cuerpo espiritual no es propicio para salvar a las personas. Sin embargo, cuando Dios se encarna como una persona común, le resulta más fácil realizar su obra. Cuando las personas ven que Cristo es una persona común, les resulta fácil acercarse a Dios y abrirles sus corazones. Y cuando Dios expresa palabras para dejar en evidencia a las personas, también les resulta fácil aceptarlas. Entonces, si Dios se encarnara como una figura excepcional o una persona famosa, ¿se podría lograr este resultado? Las personas sentirían que Dios estaba fuera de su alcance y se crearía una distancia entre ellas y Dios. Sin embargo, si Dios se encarna como una persona común, las personas pueden acercarse a Él, hablar desde el corazón y cualquier carácter corrupto que tengan puede ser revelado. También facilita que salga a la luz cualquier noción y figuración que tengan. De esta manera, a Dios le resulta conveniente y fácil dejar en evidencia y juzgar a las personas. Por lo tanto, en su obra de los últimos días, Dios debe encarnarse como una persona común. La imagen de esta carne no puede ser demasiado excepcional. Solo de esta manera, las personas estarán dispuestas a interactuar con Dios igual que interactúan con una persona común. Tendrán libertad y liberación en sus palabras y acciones, y podrán hablarle a Dios desde el corazón, de forma sencilla y abierta. Además, ante el Dios encarnado, la rebeldía y la corrupción de las personas también pueden revelarse con naturalidad. A través del juicio, el desenmascaramiento y la poda de Dios, las personas estarán dispuestas a arrepentirse ante Dios, a expresarle su determinación y a entregar sus corazones a Dios práctico. Una vez que las personas entiendan la verdad por completo, podrán someterse al Dios práctico en sus corazones y adorarlo. Quienes obtengan la verdad podrán lograr ser del mismo sentir que el Dios práctico, amarlo al máximo y someterse hasta la muerte. De esta manera, el Dios encarnado puede hacer completo a un grupo de personas y ganarlo, tal como dice Dios Todopoderoso. Cuando Dios está obrando en la carne, en realidad está librando la batalla contra Satanás en la carne. Cuando obra en la carne, está haciendo su obra del reino espiritual y hace que toda su obra en el reino espiritual se materialice en la tierra. El que es conquistado es el hombre, que es rebelde contra él. El que es derrotado es la personificación de Satanás. Por supuesto, este también es el hombre, que está en enemistad con él, y el que es salvado, a fin de cuentas, también es el hombre. Así, es hasta más necesario que Dios se convierta en un humano, que tenga el caparazón externo de un ser creado, para que pueda mantener una batalla real con Satanás, conquistar al hombre que es rebelde contra él y posee el mismo caparazón externo que él, y salvar al hombre que es del mismo caparazón externo que él, y a quien Satanás ha dañado. El hombre al que creó es su enemigo, el objeto de su conquista y el objeto de su salvación. Así que debe volverse humano, y de esta manera su obra se hace mucho más fácil. Es capaz de derrotar a Satanás, de conquistar a la especie humana e incluso más capaz de salvarla. Para las personas corruptas,
Solo la obra que proporciona palabras exactas y metas claras que perseguir y que es visible y tangible es la clase de obra más valiosa. Solo la obra realista y la guía oportuna son idóneas para los gustos del hombre, y solo la obra práctica puede salvar al hombre de su carácter corrupto y depravado. Esto solo lo puede lograr el Dios encarnado. Solo el Dios encarnado puede salvar al hombre de su viejo carácter corrupto y depravado. Aunque el Espíritu es la esencia inherente de Dios, una obra como esta solo la puede hacer su carne. Si el Espíritu obrara completamente solo, no sería posible que su obra fuera efectiva. Esta es la pura verdad. La mayoría de las personas se han vuelto enemigas de Dios por causa de esta carne. Cuando ésta concluya su obra, los que están en su contra no solo dejarán de ser sus enemigos, sino que, por el contrario, se convertirán en sus testigos. Se convertirán en testigos a los que ha conquistado, los testigos que son compatibles con Él e inseparables de Él. Hará que el hombre sepa la importancia de la obra de la carne para éste, y el hombre sabrá la importancia de esta carne para el significado de su existencia. Conocerá su valor práctico en lo concerniente al crecimiento de su vida, y más aún sabrá que esta carne se convertirá inesperadamente en una fuente viva de vida, de la que no soportará apartarse. Por lo tanto, la humanidad corrupta tiene mayor necesidad de la salvación del Dios encarnado y de su obra directa. La humanidad necesita al Dios encarnado para que la pastoree, la apoye, la riegue, la alimente, la juzgue y la castigue, así como necesita más gracia y una mayor redención del Dios encarnado. Solo Dios en la carne puede ser el confidente, el pastor y el pronto auxilio del hombre, y todo ello es la necesidad de la encarnación, tanto hoy como en tiempos pasados.